rastrearía mucho lo que son las compras de Bitcoin en los ETF, porque esas compras hoy nos favorecen, hoy dan viento en la camiseta al precio de Bitcoin, pero mañana puede que no sea así, porque su conducta será de venta. Hoy su conducta día a día, semana a semana, mes a mes es de compra. Por ende, nos favorece, pero vendrá el momento donde eso cambie. ¿Qué lo hace cambiar? Por lo general, la política monetaria de los bancos centrales. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Bitcoin lo ha vuelto a hacer. Ha llevado la contraria a todo el mundo y cuando menos se esperaba ha roto su techo de precio histórico de $69.420 alcanzado en noviembre de 2021. Después de caer a los infiernos de los $15.000 post-implosión de FTX en noviembre de 2022, hace apenas unos días, el 8 de marzo, recuperó la cifra de los 69.000, para días más tarde, el 13, alcanzar nuevos máximos con $73.700. 737. Reclamar nuevos máximos ha tomado por sorpresa a muchos, por haber sucedido antes del halving, que debería caer sobre el 20 de abril, por lo temprano que ha sido dentro de los ciclos de Bitcoin y por llevar un más 60% en apenas 2 meses y medio que va de 2024. ¿Qué está pasando con el precio? ¿Cómo se compara este inicio fulgurante de 2024 con anteriores ciclos? ¿Tienen los nuevos ETFs americanos la culpa de tal aceleración? ¿O el origen es más macro? Para tomar la temperatura del precio de Bitcoin, en el podcast de hoy me siento con el gran Juan Rodríguez, con quien analizaremos qué nos cuenta la cadena de bloques sobre la acción de precio, la dimensión del efecto de los ETF, los datos macro que están influyendo en la trayectoria del precio y qué métrica de cadena podemos llevarnos para saber en qué punto del ciclo alcista estamos. Un documento cargado de análisis de valor al que Juan ya nos tiene acostumbrados. Si el episodio de hoy te aporta valor y aprendes algo nuevo, has de saber que la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer compartiendo los pods que más te gustan, echándome una mano con ideas o contactos que creas que son interesantes para un pod, o haciéndome llegar un contravalor en Patreon o en Sats desde cualquier aplicación de podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, Nostr o Minter. Esta semana pasada el contravalor más grande en satoshis que he recibido ha sido el de STR Hodler, con 7.777 sats. Y el siguiente mensaje. Qué buen punto el del esfuerzo mental. Eres un crack trasladando conceptos, Luna. Arcad magistral como siempre. Muchas gracias a los dos. Cada vez que os oigo aprendo algo nuevo. Pedazo de podcast. Muchas gracias, STR Hodler. Y más allá de vuestros boosts, el episodio de hoy es posible gracias al apoyo de Hodl Hodl, CoinKite, Bitrefill y Minter. Todas ellas empresas Bitcoin que utilizo y de las que te hablaré durante el podcast. Y antes de terminar, en la sección del valor por valor, también te traeré una píldora de dinero duro de la mano de la Dobla Bullion. Por cierto, la sección de valor por valor se va a volver más dinámica, con lo que te animo a que te unas a mi canal de Telegram, link en la descripción, y si este podcast te genera alguna duda, crítica o comentario, me la hagas llegar en menos de 30 segundos en una nota de voz en la publicación específica que he hecho para ello. Las notas que he recibido del L219 han sido deliciosas. Mil gracias. Pues bien, ahora sí, espero que estés listo para una excursión por los patrones históricos de precio de Bitcoin y cómo los ETF pueden estar afectando. Un documento sin estridencias, con cautela y sobre todo mucha perspectiva dentro y fuera de la cadena de Bitcoin. Y como ya te podrás imaginar, sin ningún consejo financiero. Ahora sí, sin más, te dejo con el pod. El podcast se grabó con algunas gráficas de soporte, con lo que si tienes oportunidad te animo a que lo visiones en YouTube. Si vas a escucharlo, siempre puedes fijarte en la marca de tiempo que muestre tu aplicación e ir haciendo scroll en la publicación específica del L220 que he hecho en lunaticoin.blog. Así también podrás ver de lo que hablamos. Buenos días, Juan. Buen día, Luna. Gracias por traerme de nuevo a tu programa. Un gusto. De hecho, pensaba que habías venido más recientemente
y estuve escarbando porque no encontraba nuestro pod, y iba tirando para atrás, y en la última vez que nos vimos fue en mayo de 2022, pero para mí era como que no hacía tanto. Y eso pues dentro de poco hará 2 años para el podcast aquel de StackSats. Sí, bueno, he pasado por tu podcast dos veces, he sido afortunado entre tanto crack que traes a tu Bueno, podcast, que como exalto tú. tu labor, de verdad, un aplauso, un abrazo por la labor que haces y bueno, encantado de volver a estar acá. Juan, te lo decía cuando te pedí grabar este podcast porque nos reunimos siempre para tratar temas alrededor del precio, desde pues saber la actualidad del precio en este momento hasta cosas como lo de apilar satoshis, la filosofía de acumular sin nerviosismo, ¿no? Que es lo que mucha gente tiene, sobre todo cuando entra en un momento como en el que estamos ahora, donde el movimiento hacia arriba o hacia abajo es frenético y la gente sufre mucho. Pero te decía que me alegro que el precio se mueva, porque siempre es como una excusa de volverme a sentar contigo, porque para quien no lo sepa, Juan trata la acción de precio siempre desde unos fundamentos, o sea, obviamente te va a decir lo que él opina que puede pasar, pero siempre le busca una vuelta de tuerca, se agarra a métricas de cadena, se agarra a lo que tiene que hacer la Fed dentro de poco, y entonces te da una información de valor sobre el precio, que es difícil. Porque normalmente sobre el precio es fácil encontrar gente que te tira 4 líneas en una gráfica y que al final te pueden decir va a subir o va a bajar, pero no te está diciendo absolutamente nada, no te está aportando un valor, ¿no? Y Juan en esto sí que lo tiene, que te miras un vídeo suyo y te llevas un entendimiento más profundo de lo que está pasando con Bitcoin. Y un poco la razón de la charla de hoy es que yo he estado de conferencias, he estado de viajes y casi que sin darme cuenta me empezaban a llegar mensajes de gente que, pues sí, que puedo estar hablando con ellos cada 2 o 3 meses, pero que todos me llegaran una misma semana era como raro. Yo, ¿qué está pasando? No me estaba enterando absolutamente de nada. Y de hecho, un amigo en común, Sergi, que no estaba en Madeira, me envió un mensaje y me dijo, si te quedas un poco más en Madeira, haces all time high allí, ¿no? Y entonces dije, ¿tan arriba estamos? ¿No? Entonces lo miré y dije, la Virgen. Estamos prácticamente tocando all time high, luego se tocó, se rompió y hemos llegado, si no estoy equivocado, a los $73.700, que representan ahora mismo el nuevo techo histórico de Bitcoin. Entonces, Juan, yo básicamente hoy quiero hablar contigo para preguntarte qué ha pasado, porque si yo hubiera estado durmiendo el último mes, me hubiera ido a dormir con Bitcoin a 40.000. Y está, pues, no al doble, pero casi. Bueno, mira, realmente lo que ha pasado es mucho. Tenemos unos nuevos actores en el ecosistema, digámoslo así, que son aquellos inversionistas que en este momento compran Bitcoin, entre comillas, a través de los ETFs al contado en los Estados Unidos, y eso le ha dado un impulso importante al precio de Bitcoin, entre tantas cosas que normalmente pasan. Pero realmente allí está el foco o la respuesta. ¿Qué es lo que nos ha impulsado de forma significativa a dar esto? A ver, en el tercer trimestre de 2023 estábamos en $25,000. Hoy, 2 trimestres después, estamos arriba de o muy cerca en este momento, porque hemos retrocedido de los $70,000. Y como tú lo decías, haciendo nuevo ATH en el precio de Bitcoin. Entonces creo que algunos los cogerá por sorpresa, otros ya que repasamos un poco más el precio, digamos que teníamos alguna percepción de esto. En mi alcance y siendo totalmente honesto, no esperaba ver nuevos máximos antes del halving, que recordemos que el halving está a 30 días. Entonces creo que lo que ha pasado es mucho y bueno, vamos a repasarlo, Luna. Sí, a mí me gustaría empezar si pudiéramos tomando un poco de perspectiva, porque quizá hay alguien que nos escucha que lleva relativamente poco en Bitcoin, y es que relativamente poco en Bitcoin puede ser 3 años, porque si no has vivido todo un ciclo completo, pues te falta alguna pieza, ¿no? Y un ciclo, al menos en Bitcoin, se viene respetando que los ciclos son cada 4 años. Entonces, no sé si podríamos hacer un zoom out para entender de dónde venimos y
tomar conciencia de lo que realmente ha pasado? Bueno, Luna, claro, a mí me gustaría empezar a compartir gráficos, pero antes de ello quiero decirle algo a tu audiencia que sé que está muy capacitada en estos temas y entiende la diferencia entre Bitcoin con B mayúscula, el protocolo, y Bitcoin con B minúscula, la moneda, o como yo a veces le digo, el precio. Decir que cuando hablamos del precio, nadie tiene la verdad absoluta y que el precio se deriva de muchas cosas. Alguno diría más rápido, no, entre oferta y demanda los intercambios. Claro que sí, pero eso lo afectan diferentes situaciones. Está lo macroeconómico, donde la política monetaria de los principales bancos centrales alrededor del mundo influye mucho sobre el precio de Bitcoin y, por supuesto, sobre otros activos. Bitcoin no se escapa, entonces lo macro es muy relevante. Está ahora esos actores significativos que están comprando grandes cantidades de Bitcoin al diario, que son los inversionistas en Estados Unidos que acuden a los ETF. Está el tema de la salud de la industria. Ya vimos lo que pasó en 2022 cuando quebraron muchos criptoprestamistas, quebraron algunos intercambios, sufrió la industria. Entonces, te lo digo porque mucha gente me conoce es por el análisis de cadena. Me hice un poco conocido en la industria por ello, pero a ver, quien se queda solo con el análisis técnico o el análisis on-chain, que es ese que va al libro de contabilidad de Bitcoin a verificar la realidad de cómo estamos y no le agrega todo lo demás, pues se queda sin una perspectiva grande. Entonces, realmente aquí, para tratar de insinuar o presumir hacia dónde va el precio de Bitcoin, es muchas variables. Y eso es lo que trato de hacer yo, partiendo obviamente de ese análisis on-chain, pero que no es todo, porque al precio, como ya cité, lo afectan muchas cosas. Entonces voy con mi primer Antes de gráfico. empezar, Juan, me gustaría decir, porque ahora me has hecho pensar en que quizá alguien no es consciente de lo que son las métricas de cadena y esto es algo muy Bitcoin only. Bueno, Bitcoin o cripto, pero que hasta la aparición de Bitcoin era algo que no se podía tener. Y es que cuando vemos a gente haciendo análisis de stocks, de empresas y demás, normalmente hace dos tipos de análisis, ¿no? El técnico, que es el típico de la gráfica y tirando líneas y aquí va a hacer una S y no sé qué va a hacer, y está sobrecomprado, sobrevendido, ¿no? En base al análisis técnico. Y luego el fundamental, ¿no? Este proyecto tiene mucho valor porque lo van a utilizar muchas personas en el futuro, ¿no? Buscas fundamentales. Estos son los dos tipos de análisis que se hacen porque digamos que difícilmente puedes hacer otro. En Bitcoin puedes hacer un análisis más que es el de la cadena, porque como el libro mayor contable de Bitcoin, la blockchain, la cadena de bloques, es pública, pues tú, en base a los movimientos que se dan ahí, tú puedes, digamos, extraer psicología humana. Tú puedes extraer lo que está sucediendo y aparte puedes entender si de golpe ves que se están creando muchas nuevas direcciones, dices, la gente está acumulando. Si de golpe ves que monedas antiguas se están empezando a mover, dices, la gente puede estar vendiendo, ¿no? O sea, luego tienes que extraer tus conclusiones, pero digamos, y que la gente, es importante que entienda, que en Bitcoin tenemos la posibilidad de una tercera métrica o varias métricas, que son las métricas de cadena. Y en esto es en lo que Juan es un especialista, como venía contando, pero que me gusta que por primera vez, digamos que sería absurdo solo analizar lo que ha pasado en el precio de Bitcoin sin mirar más allá de las métricas de cadena, que es lo que venías a decir tú ahora. Y te agrego algo, Luna, tal cual como lo has descrito, pero cuando se hace ese análisis de activos, de empresas, de acciones tradicionales, nos tenemos que creer el informe trimestral que ellos presentan. O sea, no hay cómo ir a verificar en tiempo real esa información. Con Bitcoin es diferente. Con Bitcoin tenemos ese libro contable que muchos llaman la blockchain, que podemos ir a verificar en tiempo real de lo que está pasando. Y no nos tenemos que comer el cuento de lo que nos dice la empresa, sino que realmente estamos verificando qué está pasando en Bitcoin, que obviamente no es una empresa, no hay un SEO, no hay un departamento de marketing, no hay unos insiders que puedan tener información que nos saquen ventaja. No, todos tenemos el mismo acceso. Ahora, ya habiendo hecho esa claridad y esa distinción importante de esos tipos de análisis y cómo Bitcoin, una de las características importantes que nos da es la transparencia, pues vayamos un poquito a ello y enmarquemos en lo que tú decías, dar una perspectiva general de lo que
Bueno, ha pasado con el precio de Bitcoin de forma histórica. Y arranquemos con este gráfico y ojalá muchas personas puedan ver esto en YouTube para que puedan observar los gráficos. Si no, vamos a tratar de, bueno, aquellos que solo lo escuchen, tratar de ser explicativos para que podamos entender. En este momento estoy mostrando un gráfico en donde muestro la acción del precio de Bitcoin desde 2011 hasta 2024. ¿Y qué hemos encontrado? Un patrón importante, donde tenemos 3 años alcistas, que son esas 3 velas verdes, y un año correctivo, que es esa vela roja. Ese patrón, muchos se lo atribuimos al tema del halving, que ya más adelante vamos a ahondar un poquito en cuál es esa afectación que ha hecho el halving. Para mí hay 2 situaciones importantes que afectan el precio. Obviamente, la oferta, la demanda, pero atrás de ello, de esa oferta está el halving y de esa demanda está la liquidez. Por ende, es tan importante lo macro, que es lo que nos dice qué tanto dinero hay en la economía para fluir a Bitcoin y, por supuesto, a otros activos. Pero bueno, según este patrón, entonces venimos de un 2022 año correctivo, donde en noviembre vimos el precio de los $15,600, que fue el mínimo del ciclo. Hemos tenido un 2023 que creo que le superó las expectativas a muchos, con un incremento de más del 156%, y por ahora un 2024 que tampoco decepciona, un incremento en el año de un 71%. Entonces, lo que nos dice este patrón es que, entonces, 2023, 2024 y 2025 serán alcistas y 2026 será correctivo. Bajista. Entonces, algunos dirán, Juan, no quiero escuchar más el podcast porque con esto me voy a forrar. No, no podemos decir que eso va a seguir ocurriendo a futuro. Esto depende de muchos factores y precisamente son los que vamos a analizar. Pero esto es lo que nos dice la data por ahora. 3 años alcistas, 1 correctivo, y entonces nos llevaría a inferir que el correctivo sea 2026. Veremos cómo ocurre y vamos a tratar de profundizar en ello. Sí, me ha gustado lo que has dicho de que no significa, o sea, el análisis del pasado no significa que sepamos lo que va a suceder en el futuro. Y había una máxima en Bitcoin que se rompió y la quiero añadir para que la gente no ahora se crea que esto se va a respetar. La máxima de Bitcoin era: los suelos del siguiente mercado alcista no rompen el techo del último mercado alcista, ¿no? O sea, ¿y esto qué quiero decir? En 2017 se llegó a los 20.000. ¿Sí? Luego bajó, hizo lo que tuvo que hacer y hubo el siguiente mercado alcista y se llegó casi a los 70.000, a los 69.000. Entonces la pregunta era, ¿hasta dónde vamos a caer? Pues normalmente nunca se vulneraba el techo anterior, que eran los $20.000. Bueno, pues esta vez caímos a los 15.000. O sea, que estas verdades absolutas no existen. Y aquí estamos haciendo un análisis de cómo estamos y qué ha pasado. Pero, de nuevo, no. Esto en ningún caso es financial advice, porque ya te estamos diciendo que las reglas están, o sea, la estadística está para romperla, pero sí que de momento hay un patrón. Que déjame decir lo que se hizo el meme, ¿no? De que se ponía en Twitter 3 bolitas verdes, una roja. Y era como el patrón de 3 años alcistas, 1 bajista, ¿no? 1 correctivo. Y a mí en mi cabeza lo que me sonaba era la canción esa de tan 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 tan. Pues era un poco así, ¿no? Era, Bueno, o sea, 3 para arriba, 1 para abajo. Lo has resumido de la mejor forma. Por eso yo ahorita decía, cuando hablamos de precio hay que ser totalmente humilde y adaptarse a los cambios. Si no, vas a pasarla mal. Lo que acaba de decir Luna es efectivamente algo que ocurrió, algo que no había pasado en los anteriores ciclos y por ende esperemos que en este ciclo, que para algunos inicia después del 20 de abril de 2024, 25, cuando ocurra el halving, seguramente veamos otros cambios. Se van a romper indicadores, patrones de precio, todo este tipo de cosas. Y habrá que aceptarlo con humildad. Y por eso es tan importante coger todas las aristas que afectan el precio para tratar de, bueno, intuir hacia dónde vamos a ir. Dejando esa buena apreciación que nos tocaba Luna, ahora les estoy mostrando un gráfico donde vamos a la estadística, que no quiere decir que porque sucedió anteriormente va a suceder ahora. Pero veamos qué nos dicen los números, porque a veces nos dan señales muy buenas. A ver, Bitcoin, digamos lo que desde mínimos de cada ciclo,
que por ejemplo aquí en este gráfico está marcado por los $163, por los $3,000 que veíamos en 2019 finales, principios de 2020, o los recientes, los que veíamos en noviembre de 2022, los 15,500, pues hemos visto que después de esos mínimos, Bitcoin tiene algo así como 1,000 días alcistas, para redondear. Y esos 1,000 días alcistas, después de cada mínimo de ciclo, se dividen en dos. En 500 aproximadamente, que van hasta cada halving. Y es lo que observan en el gráfico con la línea o la flecha de color Bitcoin, de color naranja. Como vemos, por ejemplo, en el halving o antes del halving de 2016, allí duramos 543 días en un movimiento alcista. Antes del de 2020, 514 días. Y recientemente, antes del de 2024, abril, hemos durado 517 días hasta la actualidad. Entonces hemos visto que antes del halving se dan aproximadamente como 500 días al alza. Pero ¿qué pasa o qué ha ocurrido? Que este es el patrón que puede cambiar en este ciclo. Que después del halving vienen otros 500 días alcistas, que son los que se observan en verde en este gráfico, para completar los 1,000 días que se dan después de cada mínimo. Entonces sí, hemos visto que históricamente, llamémoslo así, lo mejor o la mayor apreciación de ese movimiento de 1,000 días alcistas viene después de cada halving. Pero en esta ocasión parece que gran parte de ese movimiento alcista lo hemos visto antes. Y la respuesta en mucho es el tema de los ETF. Pero ojo que por aquí ya empezamos con uno de los patrones que se pueden romper en este ciclo. ¿Qué opinas, Luna? Mira, pues opino que te voy a enseñar una cosa, porque estaba preparando nuestra charla y yo he hecho un gráfico arquitecto. O sea, nada de un gráfico como los que normalmente se hacen. Yo he hecho mi propia película mental porque me gusta verlo en gráfico, pero en otra forma de gráfico. Y te voy a enseñar lo que yo he visto, ¿vale? A ver qué te parece. Me lo he empezado a imaginar el tiempo como bloques. Y en esto sí que va a ser difícil que el que nos escucha solo lo vea. Pero bueno, intentaré a lo mejor pues, poner alguna foto en la portada del podcast para que sepan de qué narices estoy hablando, ¿no? Y si no, que miren el tweet de publicación o el blog post, que ahí aparecerán estas imágenes. Pero digamos que ahora ya se está viendo un poco una gráfica, ¿vale? Y te explico lo que se ve, ¿no? O sea, esto está a escala. En vertical tenemos el techo, pero en 100%, o sea, el techo fueron 1.160, pues esto es como el 100%, ¿no? Y a partir de ahí, pues cae proporcionalmente, porque esto es clavado la proporción. A mí lo que me interesaba era ver las formas que quedaban, ¿no? Y también, y en la línea, en el eje de las X, estaría los meses, ¿no? En distancia en meses desde el techo. Tú lo has hecho en días, yo lo he hecho en meses, ¿vale? Y digamos que, bueno, viendo uno no nos dice gran cosa, luego también tenemos una línea discontinua que es el halving, no nos dice gran cosa, pero yo creo que donde empezamos a ver cosas interesantes cuando lo comparamos. Pero aquí lo que hay es la caída hasta el suelo, esto es el periodo 2013-2017, y es la caída de 2013 a 2015 a $150, ¿eh? ¿Qué estabais haciendo en 2015 que no estabais comprando Bitcoin? Bueno, pensadlo. Pues entonces, la caída aquí. Y luego siempre teníamos un techo pre-halving, que eso es cuando hemos llegado antes del halving a la cantidad máxima, ¿no? Y en este caso fue casi que coincidió. O sea, el techo local pre-halving fue casi un mes antes solo, ¿de acuerdo? Pero ya verás que cuando lo comparamos con el periodo 2017-2021, si te fijas, ya se estrecha este bloque amarillo, porque o sea, el bloque amarillo dura hasta que recupera el all-time high, ¿no? O sea, aquí en 2017, en 39 meses después, se recuperaban los 1.163, ¿vale? El techo de 2017 fueron $19.600, ¿vale? ¿Cuándo se recupera esto? 34 meses después. O sea, ya es menos, ya se estrecha, ¿no? Este bloque ya se estrecha. El suelo no cae tanto en porcentaje, porque este bloque rojo de suelo es más alto que el anterior. Y curiosamente, el techo pre-halving sucede bastante antes que el halving, ¿sí? 18 meses versus, ahora no me lleva aquí, o sea, 18 meses después del techo,
que eran los 19.000, y que son unos 11 meses antes del halving. Pero a mí lo que me sorprende de lo que estamos viendo ahora es que si analizamos el periodo donde estamos ahora, no ha habido techo pre-halving. No ha habido techo local. El techo local pre-halving ha sido all-time high, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Primero, que el suelo ha sido en proporción más elevado que los anteriores. Hemos recuperado all-time high en un periodo, el periodo más corto que se ha visto. Yo no comparo con lo que sucedió antes de 2012, antes del halving de 2012, porque ahí se rompían all-time highs cada mes, ¿no? Porque iba de céntimos a $1 y de $1 a $30 y luego a 60 y luego a 260. Ese era un periodo de descubrimiento muy salvaje. Pero quedándonos con estos 3 periodos interhalving, claro, a mí lo que me sorprende es que aquí hemos hecho all-time high y lo más rápido posible. O sea, es que lo decíamos en el directo de la semana pasada, donde se me ha hecho muy corto el bear market, porque ya sabes tú que el bear market es un periodo para construir, donde se está tranquilo y no hay ruido en Twitter, se pueden hablar de temas así con sustancia, y es que nos han quitado meses aquí, que ya está bien, obviamente nos alegramos todos de que el precio suba, pero visto así, gráficamente, te das cuenta que se ha estrechado el periodo entre ATHs de 39 meses que tardó en 2013-2017 a 28, o sea, 11 meses. Casi un año se ha adelantado. ¿No? Y estos son de los cambios que estamos diciendo. Siempre en cada ciclo van a ocurrir cambios y lo importante es adaptarse para el que le interesa el precio sobre todo. Creo que tu gráfica es muy diciente. Vemos ahí unos, valga la redundancia, cambios en temporalidades enormes, enormes, Luna. Ahora, si como para dejárselo, a ver, el principal cambio que yo he visto durante este ciclo, si me das paso al Sí, gráfico que estoy te veo. mostrando, bueno, pues aquí lo estamos viendo de una forma muy clarita. Si vamos a definir ciclo entre cada vez que ocurre un halving, que son esas líneas verticales blancas, pues estamos observando que en este ciclo tuvimos 3 ATHs, los 64.000 en abril de 2021, los 69.000 en ese mismo año, en noviembre. Y recientemente, pues ya hemos superado los $70.000. Este ciclo nos ha dejado ver un nuevo ATH después del mínimo de ciclo y antes del halving, cosa que no había ocurrido y que va en línea con lo que tú citabas. De hecho, con esta gráfica que estás enseñando ahora, me está encantando este dato. Es muy, o sea, no sé si es absurdo o no, pero sí que es significativo. O sea, estamos en un periodo entre halvings con 3 techos, con 3 all-time highs, ¿no? Mientras que solo superado, porque en tu gráfica se ve muy bien, por el primer periodo entre halvings, desde el inicio con Satoshi hasta 2012, donde ahí yo soy capaz de contar 4 techos. A lo mejor si Ok. hiciéramos zoom, ¿no? 4 piquitos, ¿no? Si hiciéramos zoom incluso en la parte de los primeros meses, a lo mejor ahí también habría algún pico más, ¿no? Que no se ve. Pero, de nuevo, es un periodo muy complicado. Pero en los anteriores, o sea, en el de 2013, el de 2012 a 2016, tenemos que dos techos. Dos techos. Y en el de 2016 a 2020 tenemos, sí, no sé si contaría los techos esos locales que se iban haciendo en 2017, pero digamos que tan claros, o 3 techos tan claros como tenemos ahora, no se ven antes. Bueno, y esos son los cambios que veremos cada ciclo y a los cuales hay que adaptarnos, incorporarlos y bueno, presumir que puede suponerse o suceder a futuro, ¿no? Ahora, hemos visto en este momento la estadística, qué ha pasado en los ciclos anteriores y qué nos dicen los números, pero hay algo que les nombraba anteriormente que incide también y que nos ha mostrado o que hace parte de la historia del precio de Bitcoin. Lo que están observando en este gráfico con estas barras verticales azules es qué cantidad de M2 hay en el mercado
de los 4 principales bancos centrales alrededor del mundo: la Reserva Federal, el europeo, el chino y el japonés. ¿Cuál es el patrón significativo aquí? En naranja vemos el precio de Bitcoin otra vez en línea vertical negra, vemos los halving, y hay una curiosidad y que responde a por qué Bitcoin ha llegado en algunos momentos a sus máximos. Si observamos cuando esas barras azules van a su tope o a su parte más alta, el techo, pues corresponden mucho con los máximos del precio de Bitcoin. En el reciente movimiento alcista de 2021, pues vimos que fue así. Y cuando se restringe la política monetaria, cuando hay una contracción cuantitativa, cuando se retira dinero del mercado, que es lo que indica las flechas rojas hacia abajo y enmarcado por los recuadros rojos, pues vemos que coincide con los mínimos. Y eso es lo que sucede, y es lógico. Entre menos dinero hay en la economía, pues los inversores cierran posiciones. Hablo de los inversores, cierran posiciones en Bitcoin, y bueno, coincide con las fases correctivas de Bitcoin. Entonces aquí como que ha habido una complicidad o coincidencia entre el tema de la afectación del halving, que ya la vamos a profundizar, y el tema de la M2, de qué cantidad de dinero hay en la economía disponible para los mercados y que mucha de esa tajada viene a Bitcoin. Entonces, con este gráfico lo vemos y desde esos mínimos de 2022, pues vemos que se ha ido recuperando. Entonces, esto nos dice que tal vez este movimiento alcista le puede quedar combustible a medida que se libere liquidez. Y ahora, un momento para HODL HODL y CoinKite. ¿Sabes quién ha ido navegando las oleadas de precio acumulando sats de poco en poco? Yo. ¿Y sabes dónde lo he hecho sin ceder datos personales? En hodlhodl.com. Hodlhodl.com es un panel de ofertas Bitcoin que particulares de todo el mundo crean para encontrar una contraparte interesada en comprar o venderle Bitcoin. HODL HODL es como una plaza de mercado virtual donde tú vas y armas la parada. Y como tal, puedes montar una para vender Bitcoin que ya tienes o para comprar Bitcoin que deseas. Al interactuar peer-to-peer, entre particulares, no hay obligación de pasar ningún proceso de KIC, con lo que los satoshis que consigas viajarán directamente a tu wallet, sin dejar nombre, apellido, dirección de casa ni DNI en ninguna base de datos centralizada y tampoco se la enviarán a Hacienda, claro. Toma el control de tu información y acumula Bitcoin ultravitaminado en hodlhodl.com. Encontrarás el link en la descripción y un tutorial de cómo hacerlo en mi YouTube, y pronto lo actualizaré a la nueva interfaz gráfica que tienen. Y cuando acumules tus sats teniendo en cuenta lo comentado en el L219 con Arcad y en el L152 con Juan, llegará un punto en que tu billetera de software, tu Blue Wallet, Sparrow o Samurai, se empezará a quedar pequeña y necesitarás subir el nivel de seguridad. Aquí es cuando entran en acción las billeteras frías o hardware wallets, unos dispositivos con muchos factores de forma distintos, en los que tu clave privada, lo que custodia tus preciados satoshis, quedará a buen recaudo, alejada de ataques remotos que malware en tu ordenador podría provocar. Cuando llegue este momento te animo a que eches un vistazo a las Coldcard de CoinKite. CoinKite es una empresa canadiense que lleva funcionando desde 2011 y que se ha centrado en producir los que ahora son los dispositivos más icónicos de Bitcoin. Las Coldcard son sus billeteras frías de referencia y puedes escoger entre la clásica MK4, la Mark IV. Yo aprendí, por ejemplo, de todo con la Mark III. Y luego ahora tienen la Coldcard Q. Esta última es deliciosa y ya han empezado a enviar las primeras unidades, aunque me han chivado que las nuevas compras no llegarán hasta mayo por la tremenda acumulación de pedidos. ¿Tienes Bitcoin y todavía no los guardas con seguridad? Pues sigue el link de la descripción y echa un vistazo a las Coldcard de CoinKite. Ya verás cómo te enamorarán y con su adquisición no solo te llevarás una caja fuerte, sino también una lección Bitcoin interminable. Sí, lo que para quien nos escuche, si no sabe lo que es un M2, es un agregado monetario, que lo que mide es la cantidad de dinero que hay en el mercado por oferta monetaria, ¿no? Y es la suma de varios dineros. ¿Sí? Hablamos, es la suma de depósitos, es la suma de depósitos a un plazo, o sea, menores a $100.000 a un plazo determinado. Bueno, entre Europa y Estados Unidos también difiere, ¿eh? Lo que estoy diciendo ahora es más Estados Unidos. Incluye la divisa, el currency, ¿no? O sea, el dinero papel,
digamos que hay varios tipos de dinero que se incluyen, ¿no? Y esa cantidad de dinero que está, esa oferta que está en el mercado, pues en función de las diferentes políticas monetarias, crece más o crece menos. Y lo que Juan nos está enseñando es que hay oleadas de crecimiento, o sea, vas viendo una gráfica como con el año va subiendo y va bajando, y va subiendo y va bajando, ¿no? Y que cuando baja es como que succiona liquidez del mercado, ¿no? Retira dinero del mercado y el precio de Bitcoin baja con ello. Y cuando, por otras razones, porque esto no lo hace obviamente los bancos centrales para favorecer a Bitcoin, cuando se ven obligados a ser más flexibles y a que el dinero, la oferta monetaria crezca, es cuando Bitcoin, pues coinciden estas gráficas, esto no es que sea una correlación directa, pero sí que coinciden, y hay esta coincidencia y la estamos apreciando, que cuando crece la oferta monetaria de nuevo, es cuando también Bitcoin coincide que empieza a subir. Y lo que vemos en la gráfica es que venimos de un proceso de restricción, ¿no? de crecimiento del M2 y ahora empieza a crecer. Y coincide justo con esta escapadita que está teniendo Bitcoin en los últimos meses. Así es, Luna. Yo lo llamaba coincidencia, pero vemos que como que la M2 también se está moviendo en ciclos de 4 años por ahora y por eso vemos este tema de 3 años alcistas y uno bajista. Pero un actor importante pues es el que repasamos, el tema de la M2, pero el segundo actor aquí relevante que ya se va no por el lado de la liquidez, sino que afecta la oferta, la restringe, la disminuye a la mitad en la nueva emisión, pues es el tema del halving. Y aquí vamos a tratar de, bueno, pero ¿por qué es que se dan estos movimientos de 4 años? Una respuesta, el tema de la liquidez, para mí es muy significativo. Y la segunda parte de esa respuesta es la que afecta la oferta de los Bitcoin. Entonces, ¿qué tenemos? Para que se entienda este gráfico, nosotros sabemos que los halving, por lo menos los 3 que han pasado, han ocurrido en 2012, 2016 y 2020. ¿Qué pasa? Para hacer una medición justa, lo que ocurre es que como esos halving han transcurrido en meses diferentes, por ejemplo, en 2012 fue en noviembre, en julio fue en julio y en 2020 fue en mayo, pues nos toca equipararlos y colocarlos en un punto de partida cero a todos. Entonces eso es lo que hemos hecho en esta estadística, colocarlos todos en un mes cero y cada una de estas barritas me dice, bueno, ¿qué ha pasado en promedio juntando los 3 desempeños de los halving en el mes 1, en el mes 2, mes 3 y así hasta el mes 46? Hay que saber también que unos halving se producen en 46 meses o un ciclo se produce en 46, otros en 47, otros en 45, 44. Sabemos que los halving ocurren exactamente cada 210,000 bloques aproximadamente. Eso es lo que nos resulta en 4 años. Pero bueno, si lo equiparamos en meses y los colocamos en un punto de partida cero, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que históricamente del mes 1 al mes 18 es donde se ve que todo es alcista prácticamente y donde se ven los grandes movimientos alcistas del precio de Bitcoin. Por eso en uno de nuestros primeros gráficos mostrábamos que lo mejor pasa después de cada uno de los halving, que son esas líneas verticales blancas. Entonces esto como que nos da respuesta que esos primeros 18 meses son los más alcistas. Pero ¿qué pasa después de ello? Que viene el mes 19 al mes 30, en donde la mayoría son correctivos. Es la fase correctiva del ciclo. Y para hacerlo más fácil de entender, pues yo he traído este gráfico donde, a ver, recapitulo un poco. En verde vemos esos primeros 18 meses. Es lo que me está mostrando aquí en verde en cada ciclo. Después en rojo se observa qué es lo que pasa en esos meses correctivos. Del 19 al mes 30 es lo que está pasando aquí. Históricamente sí coincide con la fase bajista e inclusive pues nos alcanza a cazar al final por lo general el mínimo de cada ciclo. Y después de ello, ¿qué viene? Yo lo venía llamando en lo personal la fase o los meses de recuperación, que era del mes 31 hasta el mes del halving. Así lo venía denominando yo. Pero como hemos visto, o más bien, como vimos históricamente, sí había sido de recuperación.
Así pasó por ejemplo, aquí en 2016 o en 2019, 2020, aquí señalado con las franjas color Bitcoin, color naranja, pero en este ciclo ha sido diferente. No solo ha sido de recuperación, como sucedió, digamos, en 2023, sino que ha sido de una expansión en el precio de forma significativa que nos ha llevado a nuevos máximos. Entonces, desde aquí ya empezamos a notar cambios en donde en este ciclo, la fase de recuperación que en lo personal denominada así, pues ha cogido un auge o un alza bastante significativa que nos ha llevado, como lo mostrábamos anteriormente, a nuevos máximos. Entonces, este es el primer cambio que vemos desde el lado del halving. No sé si nos quieres comentar, Luna, antes de ir a abordar la parte de los ETFs. No, está perfecto. De hecho, quería ir ahí porque de momento lo que me estoy dando cuenta es que está quedando una charla muy buena para toda aquella persona que llega a Bitcoin y nunca se ha planteado si el precio de Bitcoin, porque además yo lo impulso mucho desde el podcast, ¿no? El precio es importante, pero no es lo más importante, como una reacción a todo ese movimiento que yo me encontré cuando llegué a Bitcoin en 2017, que todo era precio, 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 ¿no? Pero el precio obviamente es importante y si Bitcoin solo hiciera que caer en su poder de compra, ¿no? Para no reflejar ninguna unidad fiat en concreto, pues seguramente no estaríamos aquí tú y yo hablando. O sea, el precio es importante porque Bitcoin hace de succionador de mala gestión política y de esta cantidad de oferta monetaria que no deja de crecer, y como hace de succionador, pues se va apreciando con el tiempo. Pero está sirviendo este documento para hacer como Neo, ¿no? Cuando Neo llega a Matrix, le conectan a la máquina y aquello de ahora ya sé hacer Kung Fu, pues está sirviendo un poco para detectar patrones y entender cómo normalmente se está comportando Bitcoin. Pero ahora donde quería llegar es a preguntarte, ok, este ciclo algo ha cambiado. Y tú me venías diciendo al principio, bueno, es que tenemos un nuevo actor, tenemos los ETFs. Entonces digo, pero ¿tan importantes han sido los ETFs como para doblar el precio en apenas 3 meses? Pues miremoslo, Luna, miremos qué nos dicen las cifras respecto a eso y cada uno puede sacar su propia respuesta si realmente pues los ETFs han cambiado y han originado ese movimiento alcista importante que hemos visto pues a principios de 2024 e incluso a finales de 2023 cuando el precio pasó de los 25,000 a, o sea, arriba de los $42,000. Bueno, ¿qué estamos observando? Estas tres columnas me muestran la cantidad de Bitcoin que se han comprado en los ETF spot de los Estados Unidos, solo los de los Estados Unidos. ¿Qué vemos? En enero de 2024, lo que compraron en todo el mes fueron 33,696 Bitcoin. Oh, sorpresa, la que vimos en febrero, porque yo, vuelvo a decirlo, no me esperaba que esto sucediese en febrero. Yo decía, ok, febrero debe replicarlo de enero o tal vez un poquito más. Pues no sucedió así. Y en febrero, los inversionistas colocaron el dinero suficiente en los ETF para comprar más de 117,000 Bitcoin, casi 4 veces lo que se había comprado en enero. Pero ¿cuál es la sorpresa aún mía? Lo digo así, es lo que está sucediendo en marzo. Y es que en marzo, a ver, ya vemos el precio o quienes están comprando Bitcoin acá, ya en precios arriba de $60,000, pero siguen con las mismas intenciones de acumular de forma fuerte. En este momento vamos por mitad de mes. ¿Y cuántos Bitcoin han comprado los ETFs? 64,000 unidades. Si hacemos matemática, vemos que es un poco más de la mitad de lo que se compró en febrero. Es decir, si mantienen el paso los inversionistas, pues en marzo van a comprar un poco más de lo que hicieron en febrero. No podemos adivinar cómo va a transcurrir la segunda parte de marzo. Se nos viene esta semana la reunión del FOMC. Powell va a salir por allí a decirnos que tal vez las tasas o el costo del dinero va a durar más alto por más tiempo y eso conduce a que los inversionistas tal vez
recojan, se retracten un poco, guarden cordura. Veremos qué pasa dependiendo de las palabras que utilice este aclamado sujeto, pues tendremos Ujú. consecuencias por acá. Pero estos son los Yo, números. Juan, tengo una pregunta porque repaso, ¿eh? O sea, en enero dices que los ETFs, que son estos fondos que permiten a los inversores de siempre, de toda esta gente que a través de un broker compra acciones, compra, pues, ¿cómo se llama esto? Commodities y demás, ¿no? Pues también le permiten comprar ahora Bitcoin. Porque este ETF, que normalmente se utiliza, también hay ETFs de oro, pero una de las gracias del ETF es que te pueden replicar un índice, ¿no? Entonces, si tú compras un ETF del S&P 500, ¿no? Pues lo que puede hacerte es, te replica un conjunto, una canasta de acciones de los principales stocks y entonces es como que tú puedes comprar al índice. No un stock que está en ese índice, sino puedes tener si todo el índice se mueve hacia arriba, pues digamos que tú comprando ese ETF también. Y lo que han hecho ahora es una canasta, pero en lugar de tener varias cosas, solo tiene Bitcoin. Y le permite a estos inversores institucionales, inversores tradicionales, pues también exponerse al precio de Bitcoin sin tener que comprar el activo nativo. Que eso para gente que no sabe lo que es una public key, una private key, una hardware wallet y todo esto, pues le es mucho más cómodo que no como venía siendo hasta ahora, que tenían que ir a través de Coinbase, a través de Bitstamp y de todos estos exchanges, ¿no? Entonces, esto ha empezado a funcionar el 11 de enero, si no recuerdo mal, y tú dices, aquí salen 3 barras, y dices que los ETFs, que hay varios, han comprado en enero un total de 33.700 Bitcoin. En febrero 118.000 casi. Y en marzo llevamos 15 días y ya van por casi 65.000. O sea, si siguen al mismo ritmo llevaríamos a 130.000. Y aquí la pregunta es, ¿aquí se está teniendo en cuenta, porque entiendo que habrá habido días que han vendido, donde ha habido, porque los ETFs lo que hacen es, te van vendiendo y cada share, cada, no sé cómo llamarle esto en español, como cada acción de este ETF, cada participación en este ETF está respaldado por una cantidad de Bitcoin, ¿no? Entonces tú vas comprando, ellos te van vendiendo durante el día y luego han de cuadrar. O sea, si han vendido muchas, pues tendrán que ir a mercado a comprar esos Bitcoin para que sus acciones sigan estando respaldadas por tal cantidad de Bitcoin que ellos prometieron que tendría respaldo, ¿no? Y esto me he fijado, esto no es para hoy, pero cada ETF tiene una diferente cantidad de respaldo. Creo que Grayscale era de los que más respaldo tenía, que eran como 80 no sé si eran 84.000 sats o 840.000 sats por cada share que te vende de Grayscale. Y luego había los que menos, no sé si era medio millón, porque me baila un cero, no sé si era medio millón o 50.000 sats, ¿vale? Pero para que la gente sepa que cada uno te ofrece una cantidad de Bitcoin distinta. Pero bueno, entiendo que el precio también variará por esto. Pues al final del día han de ir, si han vendido muchas acciones, pues tienen que ir a buscar a mercado para que sigan respaldándose por esa cantidad. Y la pregunta es, lo que estamos viendo, estas cantidades monstruosas que llegan a sumar 215.000, ¿no? Me parece más o menos 215.000 Bitcoin en 2 meses y medio, no en 3 meses, en 2 meses y medio. ¿Me estás diciendo que es solo la suma positiva? O sea, incluso incluyendo los días donde han tenido que deshacerse de Bitcoin. Bueno, sí, mira, para responder tu pregunta, porque tenemos un ETF vendedor que es Grayscale, esa ha sido su conducta en las 40 con hoy 44 sesiones que lleva funcionando los ETF. Empezaron los ETF, no lo dijimos, pero empezaron a operar el 11 de enero. Al momento llevan 43, 44 días operando, porque los fines de semana y festivos no funcionan, cierran. Desde entonces, pues sí, hay un balance positivo, que tú lo dijiste, 215.000 Bitcoin. Pero hay un ETF vendedor que es Grayscale y ya les voy a dar esa respuesta. Lo que estamos observando en este gráfico ahora es lo que han hecho los 10 ETFs día a día desde el 11 de enero hasta el 14 de marzo. ¿Qué observamos? En barras verdes, cuando visualizamos eso, quiere decir que el día se fue en positivo. Y por ejemplo,
recientemente, el 12 de marzo, se hacía la compra más grande de forma diaria, 15.200 Bitcoin. El 13 de marzo lo hicieron en 10.200 Bitcoin y el 14 de marzo lo hicieron en 2.127 Bitcoin. Como esto se los explico para que entiendan un poquito. Pero también hemos tenido días donde se ha ido en rojo todos los CTF. Los 10 CTF que funcionan en los Estados Unidos, por ejemplo, aquí el 1 de marzo se vendieron 1.985. Claro, algunos CTF compraron, pero fueron más los que vendieron ese día que los que compraron. Si ustedes se fijan, la primera parte o los primeros días de funcionamiento, vimos que la mayoría de los días fueron negativos. E incluso eso tuvo incidencia en el precio de Bitcoin, porque recuerden que el 11 de enero, cuando autorizaron los ETF, el precio de Bitcoin estaba en los 49.000, aquí reflejado con la línea azul. Y después de ello, en los próximos días, tuvimos una corrección hacia la zona de los $38.500, que coincidió con esas ventas. Algunos dirán, Juan, pero es que el día 11 y el día 12 compraron más de 21.000 Bitcoin. Sí, pero es que esos primeros Bitcoin ya estaban comprados con anterioridad. Repasando un poco la cadena, por allí en mi canal de YouTube, yo mostraba para entonces cómo a través de Kraken había una entidad que había comprado más de 33.000 Bitcoin. Bueno, y por allí habían otras compras institucionales significativas que yo las señalo como esas compras previas que se hicieron antes del ETF. Entonces, como que esos primeros se los vendieron aquí a los primeros inversionistas, entre comillas, y eso condujo a ese retroceso, las primeras ventas. Pero después de ver esos 38.500, pues vemos que la conducta se volvió prácticamente en color verde. Es decir, que todos los días han sido más compras que ventas. En donde rescato algo importante, el día que compran más Bitcoin son los martes y los miércoles. Y los días donde se reducen las compras suelen ser los jueves y los viernes. Por ahora, ese es el patrón. A los que hacen trading les puede ayudar ese tema. Para tratar de resumir esto, porque yo sé que aquí hay muchos datos, y ir directamente con la respuesta que tú me pedías, Luna, pues quiero simplificar un poquito para que la gente, a ver, aquí hay un árbol, un bosque enorme, reduzcámoslo a árboles. Ya lo que tengo no es día por día, sino semana a semana. ¿Qué vemos? Esto quiero aclararlo porque para mí es sorprendente la forma en que los inversionistas siguen comprando Bitcoin y sostienen esa fuerza. ¿Qué estamos viendo? Por ejemplo, durante las últimas 3 semanas, por ejemplo, aquí tengo la del 26 al 1 de marzo, la del 4 al 8 de marzo, que es lo que me implica cada una de estas barras verticales. Y recientemente, la del 11 al 14 de marzo, todas las 3 semanas han estado arriba de los 30.000 Bitcoin. Es decir, por semana, los inversionistas, entre quienes venden y quienes compran, pues han dejado un balance positivo de más de 30.000 Bitcoin por semana. Es más, les quedamos debiendo el dato de hoy viernes, pero seguramente con hoy viernes, esta semana sea la mejor, la segunda semana con más compras de Bitcoin. A pesar de que tenemos a Powell el miércoles y diferentes, y el retroceso reciente, pues va con pinta de eso. La mejor semana en compras por los inversionistas en los ETF fue la del 12 al 16 de febrero. Compraron más de 45.000 Bitcoin. Pero es que estas últimas 3 semanas, pues para mí no se quedan cortas. Y mientras que mantengan este paso, mi conclusión, la de Juan Rodríguez, es que la tendencia alcista o este movimiento veloz que tenemos al alza se va a mantener. Estos son los números significativos. Y ya, para responder tu pregunta en torno a, bueno, ¿cuál es el balance positivo y cuáles son los totales? Pues los tenemos en esta tablita. Aquí lo que estoy denominando es los 10 ETFs. Quiero destacar, en rojo está Grayscale porque es el ETF que semana a semana, día a día, ha vendido Bitcoin. ¿Y qué tenemos en los totales? Aquí por el lado derecho, en Bitcoin total, pues vemos que BlackRock en este momento ya gestiona más de 228.000 Bitcoin. Ojo que ya superó a MicroStrategy. MicroStrategy no es un ETF, pero que quiero hacer una comparación. Fidelity ya tiene más de 132.000 Bitcoin. Y de ahí para abajo,
como podemos observar los números. ¿Cuál es el otro dato a destacar? Grayscale ha vendido en estos 2 meses 238.533 Bitcoin. Entonces, claro, juntando los ETF, los Bitcoin que han comprado, estos 9 ETFs de arriba que están en blanco, restándole lo que ha vendido Grayscale, pues me queda 215.000. Ese es el margen a favor. Ya explico a qué me refiero con eso a favor. Pero si quitamos los Bitcoin que ha vendido Grayscale, tenemos que en estos 2 meses, pues los otros 9 ETF han comprado 454.000 Bitcoin. Una cifra enorme que creo que no se había visto en el pasado en Bitcoin de esa acumulación solo en 2 meses. Entonces, esta cantidad es lo que ha impulsado el precio a donde nos encontramos. Sí, de hecho, quería preguntarte una cosa, porque yo cuando he visto estas cifras, claro, tenemos un más 215.000 Bitcoin, ¿no? Y que los ETFs han atesorado. Entonces digo, esto es mucho Bitcoin. Y para mí, si quiero valorar cuánto Bitcoin es esto, ¿no? Porque también hay mucho food, ¿no? Gente echando como miedo a Bitcoin de decir, no, los ETFs van a capturar Bitcoin. Se van a convertir en una trampa de moscas, ¿no? Donde la mosca se va a poner ahí y se van a quedar pegados los Bitcoin y no la gente, Bitcoin se va a quedar solo ahí, ¿no? Y yo les digo, creo, no sé si tienes ahí la suma total, pero no sé si son 700.000 Bitcoin lo que están gestionando ahora mismo en total. O sea, no solo lo que han comprado, pero que no es, o sea, si lo comparas contra los 19 millones, no es una cantidad todavía, que eso no significa que pueda cambiar, no es una cantidad significativa. Pero más allá de eso, yo me estaba fijando, y ahora te voy a compartir de nuevo las gráficas estas que llevo, porque hay algo que en Bitcoin podemos analizar gracias a las métricas de cadena, que es la edad de las monedas. ¿Qué significa la edad de las monedas? Que tú puedes ver cuando alguien recibe una moneda a una dirección, eso se ve, ¿no? Entonces tú puedes, a partir de ahí, si la reciben hoy, mañana, ¿qué edad tiene esa moneda? Un día. Y pasado mañana, ¿qué edad tiene esa moneda? 2 días. Y así vas sumando, ¿no? Y obviamente, pues te puedes imaginar que las monedas, Bitcoin tiene 15 años y un poco, ¿no? Pues las primeras monedas que minó Satoshi, que además no se pueden mover, por una cosa que no viene al caso, no se pueden mover, nunca se pueden mover, esos 50 primeros Bitcoin, pues ¿qué edad tienen? 15 años y ese poco, porque es desde el principio de Bitcoin, es lo que marca el inicio de Bitcoin. Viendo lo de los 3 meses que nos estabas diciendo ahora, yo lo que me he ido a buscar es la edad de las monedas, ¿no? Y me he fijado, porque como solo coincide que son 3 meses lo que están los ETF funcionando, he desactivado todas las edades. Aquí estamos viendo ahora en pantalla, quien lo esté viendo, pues los diferentes estratos en porcentaje de monedas que hay emitidas y qué edad tienen estas. Y vemos que, curiosamente, un 50% de las monedas tienen 10 años o más. O sea, hay mucho hodl, que esto también daría para un pod de entender que hay 10 millones de monedas que no se están moviendo desde hace 10 años. O sea, interesante esto. Entonces, si nos centramos solo en las que tienen 3 meses, esto representa un 0,375% del supply. Y si yo calculo del supply de la oferta que tiene ahora Bitcoin, ¿no? De la emisión que hay hasta ahora, que son 19.650.000 Bitcoins. Si calculas, te da que este movimiento que ha habido en los últimos 3 meses de monedas que están activas son solo 73.680 Bitcoin. Y eso lo contrastaba con los 215.000 Bitcoins que han comprado. Y entiendo, y eso te lo pregunto a ti, bueno, no sé si este cálculo que yo he hecho te parece bien, pero yo entiendo que deben estar comprando reservas de gente como Coinbase o de gente así que ya tiene esos Bitcoin, que los tiene quietecitos, a lo mejor incluso desde hace 10 años, y simplemente ellos en su base de datos están diciendo, bueno, esto era nuestro, ahora ya no es nuestro, ahora es de BlackRock, ahora es de ARK. Y esas monedas no se mueven y digamos que las métricas de cadena no nos dan esa información. Pero sí que era un dato que a mí me chocaba. Los 73.680 Bitcoin que sí que se han movido en los últimos 3 meses versus los 215.000
que han comprado los ETFs, solo los ETFs, que no es solo, todo el mercado de Bitcoin no son solo ellos, solo los ETFs en los últimos 3 meses. Bueno, Luna, muy buena pregunta y me voy con tu respuesta. Tú mismo creo que daba la respuesta. Sabemos que los ETFs, acuerdo a la presentación que hicieron ante la SEC, tienen unos intermediarios que compran en los OTC al final del día esos Bitcoin, porque en el día, hasta las 4 p.m., se comercia cash. Al final ese cash se transforma en Bitcoin, que no suele ser inmediatamente, sino que, por ejemplo, muchos de ellos lo hacen es hasta el otro día, alrededor de las 9 de la mañana. ¿Listo? Pero como tú bien lo decías, las cuentas como que en la cadena no dan. ¿Y por qué no dan? Mi perspectiva es que se utiliza mucho el OTC de Coinbase, esa mesa, y entonces ocurre lo que citas. A ver, Coinbase ya tenía esos Bitcoin que eran de fulanitos y de sutanitos. Lo que hace es que ahora los ha comprado BlackRock y ellos en su libro donde llevan las cuenticas, escriben, estos 50,000 Bitcoin ya no son de Luna, Juan y Pedro, sino que ahora son de BlackRock. Por eso no hemos visto reflejado esos movimientos agresivos y para mí esto es una forma de esconder al análisis de la cadena estos datos. Y no solo al análisis de la cadena, sino aquellos bots que se disparan o que toman acción ante ciertos movimientos que se ejecutan en el libro contable de Bitcoin. Cuando se mueven grandes cantidades hacia los intercambios, cuando salen, hay bots diseñados para tomar acción sobre esos movimientos. Entonces, yo creo que aquí está pasando mucho eso y realmente, bueno, ya sabemos, cuando los Bitcoin están bajo un custodio, en este caso como Coinbase, pasan este tipo de cosas, que es lo que tradicionalmente sucede en todos los intercambios. No es que yo te vendí en X intercambio, yo fui a vender y me está comprando otra persona 0.1 Bitcoin, ahí no se está moviendo en la cadena, no, se mueve en el libro contable, en la contabilidad de ese intercambio de un lado para el otro. Eso es lo que sucede. No, y esto suma valor a lo que decías al principio de que ya antes no nos podíamos solo quedar con las métricas de cadena únicamente y ahora todavía más, ¿no? O sea, con más razón tenemos que estar echando un vistazo a lo que está pasando en los ETFs, a lo que dicen los ETFs que está pasando, que también en algún momento es posible que le tengamos que decir nosotros a los ETF, eso que dices que está pasando parece que no es verdad, ¿no? Eso seguramente en algún momento llegará, pero por ahora sí que tiene sentido porque las cantidades que dicen que están moviendo siguen estando dentro de la cantidad que tienen los exchanges, ¿no? Si sabemos que los exchanges tienen, me invento, 2 millones de Bitcoin, si de golpe los ETF dijeran que están comprando 3 millones de Bitcoin y eso no se viese reflejado en la cadena de bloques, ahí sí que saltaría una alarma de decir, los números no cuadran. Pero de momento estamos con margen de que los números cuadren, pero sí que efectivamente en la cadena de Bitcoin solo se han movido 73.680 Bitcoin en los últimos 3 meses y estas compraventas se han hecho off-chain, podríamos decir, OTC, etcétera, etcétera, pero se han readjudicado en una base de datos interna de cada uno de estos exchanges, pero no en la de Bitcoin. Y ahora, un momento para Bitrefill y Minter. Bitrefill es la página web en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin on-chain y Lightning. Desde que decidí dejarlo todo y dedicarme al podcast 100%, Bitrefill ha sido mi compañero de viaje indispensable y no hay semana en la que no acceda a su web para consumir alguna de sus tarjetas regalo. Si has visto alguno de mis últimos vídeos habrás comprobado cómo en esta ocasión la imagen luce distinta y hay cosas que han cambiado en mi garaje. Pues es que estoy de reformas. Y Bitrefill me está echando una mano para canjear mis sats por tarjetas regalo de IKEA y Amazon, para dejarlo todo listo y para seguir produciendo contenido Bitcoin. Bitrefill es la herramienta indispensable de todo Bitcoiner, tanto principiante como avanzado, y te animo a que les sigas en Twitter porque siempre están anunciando sus nuevos productos ahí y también sus nuevas iniciativas. A veces incluso regalando tarjetas regalo y animando a la gente a participar en distintos concursos. Si todavía no conoces su web, te animo a que sigas el link de la descripción y te sorprendas por lo que pueden ofrecerte en tu país.
porque no lo he dicho, pero trabajan en prácticamente todos los países del mundo. Y para terminar, Minter, la aplicación para la creación de comunidades de conocimiento en abierto. Esta pasada semana hice una escapada medio secreta a Barcelona y Madrid para grabar una entrevista que me hace especial ilusión y que publicaré la próxima semana. Coincidiendo con la escapada tuvo lugar Bitcoin Tuesdays, el excelente meetup que se realiza quincenalmente en la ciudad de Madrid y que recomiendo encarecidamente. Y la coincidencia absoluta fue que esa semana estaba Gabo y Julio de Minter explicando la aplicación y el protocolo. De la exposición y posteriores preguntas que hubo, me llevo una cosa bien clara. Minter es la leche para gente como yo que nos gusta ir publicando en nuestro blog todas las reflexiones y links de interés que vamos encontrando en nuestra caída por la madriguera. Pero todavía es más la leche si se utiliza en comunidad, en lo que en Minter se llama grupos, en los que se pueden añadir varios editores y entre todos trabajar contenido de calidad en abierto, como si fuera un GitHub. En el blog de Semilla Bitcoin lo hago así con Arcad. Él empieza un artículo sobre verificación de aplicaciones, luego accedo yo, me descargo peer-to-peer lo que él ha hecho, edito algún párrafo, añado información y luego él sigue, poco a poco, mano a mano, dejando un rastro de versiones consultable por todos y siendo todos los párrafos criptográficamente verificables para saber quién ha escrito qué y dejar clara la autoría. Minter hace que todo lo que produzcas sea tuyo y el resto lo pueda verificar y además enviarte un contravalor Bitcoin por el valor recibido. Así que, ¿todavía vas a esperar a descargártelo? ¿Quieres enseñar alguna cosa más? Sí, y que nos da respuesta un poquito a lo que estamos hablando en este momento. Traje la gráfica de rapidez, precisamente la utilicé en mi video del día de ayer, donde le contaba a la gente, a ver, ahorita decíamos que esto era con datos de ayer, aquí me faltan 2000 y pico de Bitcoin, pero bueno. ¿Qué ocurre? En general, desde el 11 de enero, lo que me indica esta barra vertical naranja es la cantidad de Bitcoin que han adquirido los 9 ETFs en primera medida sin restar los de Grayscale, que son más de 447,000 Bitcoin. ¿Qué pasa? Si restamos los de Grayscale, pues quedan 212,000 Bitcoin al día de ayer. Hoy, 215,000. ¿Listo? ¿Qué hemos visto que ha sucedido en Coinbase? ¿Qué es lo que me refleja esa barra azul? Y aquí estoy citando es a Coinbase, el intercambio que utilizan normalmente los minoristas o inversores de gran patrimonio, no la mesa OTC de él. Aquí, porque es que, a ver, no sé, a principios de año de 2023, yo publicaba y muchos analistas también decían, Coinbase, entre los Bitcoin que tiene OTC y los que tienen el intercambio, está gestionando casi 1 millón de Bitcoin. Eso disparó para entonces alarmas enormes. Pues hoy los datos nos dicen que Coinbase gestiona ya menos Bitcoin. Entonces, por la parte del OTC está esa cantidad, pero en la parte del intercambio, eso se ha reducido notoriamente. El año pasado eran más de 500,000, 600,000 Bitcoin. Y en este momento, nada más trayéndole las cuentas desde el 11 de enero, cuando empezaron a funcionar los ETF, pues allí habían 416,000 Bitcoin. A fecha de ayer quedaban 364,000 Bitcoin. Entonces vemos que digamos que en el OTC, los Bitcoin que ellos gestionan en el OTC se han sostenido, pero en el intercambio se han venido reduciendo. Entonces hay un cambio de propietarios de los Bitcoin que tenía Coinbase en el OTC, pero en el intercambio vemos una reducción también. O sea, no solo son los ETF o los inversionistas a través de los ETF quienes han afectado el precio, sino que realmente en las bolsas, en los intercambios, se ha venido reduciendo también por otros participantes del mercado. Le están comprando reservas, digamos, ¿no? Más allá de los ETF, le están comprando reservas retail o otro tipo de inversores más pequeños que lo que buscan es el activo real Bitcoin con B minúscula y no el comprar el ETF, el sucedáneo. Y a donde voy con esto es que en algún momento la reserva de Bitcoin del OTC de Coinbase y de otros OTC en los Estados Unidos se va a acabar. Y van a tener que ir, yo no sé si en este momento ya está pasando eso, pero van a tener que ir a Coinbase o a los intercambios norteamericanos a adquirir esos Bitcoin. Y en ese momento el precio va a coger más velocidad porque aquí afecta. Claro que
cuando se compra en OTC afecta porque sacan circulante, pero cuando lo hacen en los intercambios tradicionales tiene una afectación doble. Entonces, este camino todavía lo tenemos por transcurrir. Y de hecho, me has hecho pensar en que la mempool ha estado relativamente tranquila, ¿no? La mempool donde vemos qué demanda de espacio de bloque está habiendo y cómo se valora ese espacio de bloque. En los últimos meses ha estado en la nueva tranquilidad que es entre 20, 30, 40 en algún punto satoshis por byte. Pero claro, en el momento en que ya se adjudiquen estos Bitcoin de la base de datos de Coinbase, que es el custodio de la gran mayoría de ellos, o sea, tienen que trabajar con Coinbase y entendemos que donde se vaciarán primero serán en Coinbase, cuando tengan que ir a mercado, a otros sitios a comprar y lo tengan que enviar a Coinbase como custodio, porque así es como están publicados, la regulación les va a marcar que lo hagan así, ahí vamos a ver movimientos en la cadena. Y ahí, si siguen con este proceso salvaje de compra, vamos a ver cómo las fees en algún momento las fees de la mempool, lo que te cuesta mover un Bitcoin de punto A a punto B, se va a encarecer o al menos va a tener una afectación. Que lo vamos a ver que quizá por ahora no se ha visto porque estamos simplemente moviendo números dentro de una base de datos interna de Coinbase. Esto me parece interesante. Sí, son movimientos. Pero bueno, volviendo al tema de los indicadores de la cadena, ya que te introdujiste con eso, yo quiero ir a abordar algunos rápidamente. Decirle a las personas que estos son patrones, son modelos de precio. Hay gente que ha construido esto y que yo los aplaudo, hacen un gran trabajo. Yo simplemente soy intérprete de los mismos, pero me han funcionado. Y quería traer este que me funcionó y que yo hice público muchas veces para que vean la relevancia un poco. Lo que estamos viendo con este indicador es el precio promedio al que todos hemos comprado Bitcoin. Eso me lo refleja la línea naranja. Algunos dirán, Juan, ¿cómo así que el precio promedio al que hemos comprado Bitcoin? Sí, hay algo que se llama, a ver, técnicamente en español esto sería el precio realizado o precio efectivo de Bitcoin. Nosotros sabemos que hay un precio del día, que es lo que me dice la línea negra, ¿sí? Desde 2012 hasta la actualidad. Pero si nosotros cogemos cada moneda, cada fracción de Bitcoin más bien, y le colocamos el precio al que se movió por última vez, que en la mayoría de las veces es al que se vendió o al que se transfirió a otra persona, pues eso nos dice un precio promedio al que, yo lo digo así, para que la gente lo entienda fácil, un precio promedio al que todos hemos comprado. Ese precio promedio se encuentra en este momento en los $23,000. Pero ¿en dónde se hace relevante este modelo de precio? Pues en los ciclos correctivos. Como vemos, cada vez que Bitcoin tiene un retroceso significativo, en cada ciclo, valga la redundancia, ha vulnerado esa línea naranja, ha vulnerado el precio promedio al que todos hemos comprado. Para que sea sencillo de entender o aún más fácil, pues hagan de cuenta que cuando se compra abajo de ese precio promedio, quiere decir que estás comprando o sacándole ventaja al 50% por lo menos de los Bitcoin que hay en circulación. De la gente que ha comprado Bitcoin, están mejorando el precio, le estás agarrando ventaja al menos al 50%. Eso como para colocarlo en términos castizos. ¿Y qué ha pasado? Pues que acumular Bitcoin en cada ciclo en esa área, pues ha sido muy significativo. Nadie sabía cuál era el precio mínimo del ciclo anterior, los 15,500. Nadie tenía eso de forma anticipada para citarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se recurren a estos indicadores para decir, ok, entonces establezcamos estrategias. Cuando bajemos de ese nivel, empecemos a hacer compras semanales, que era lo que yo hacía y pues replicaba un poco a través de mi canal. Y eso me llevó, por ejemplo, en números castizos, a tener un precio ponderado de compra de 18,800 Bitcoin, comprando semana a semana solo abajo de ese nivel. Entonces, claro, el análisis on-chain, este tipo de indicadores, lo que le sirve mucho para un inversionista de mediano o largo plazo o alguien que quiere acumular en las mejores zonas, pues a tomar buenas decisiones. Entonces,
quería traer a colación esto porque realmente los indicadores de la cadena para aquel que opera a un mediano largo plazo les sirven bastante y creo que pues he podido transmitirlo a través de los años. Que claro, el que quiera cazar el precio más bajo, los $15,600 que vimos en noviembre, pues tiene que enlazar qué pasaba allí en lo macro, qué pasaba con la salud de la industria. FTX quebró, entonces ya empieza a enlazar diferentes cosas y puede lograr un mejor precio de compra, pero la mayoría no lo va a hacer, la mayoría no tiene la información o incluso se va a abrumar con esa información y por ende este tipo de estrategias, que seguramente ahorita tú me vas a nombrar otras que citamos hace tiempo, pues son muy asertivas. Entonces, teniendo en cuenta esto y con ánimo no de consejo de inversión ni nada de eso, sino con ánimo de medir la temperatura donde nos encontramos, quería citarles este indicador que se desprende un poco de dónde venimos. Esta es una relación que mide la capitalización de Bitcoin, es decir, coge cada moneda y la multiplica por el precio actual y la capitalización real de Bitcoin. La capitalización real nos coge cada moneda y nos la multiplica por el precio promedio que nos encontramos ahora mismo y establece una puntuación que nos dice qué tan desviado está para que se logre entender de este precio. Es como para que logren entenderme un poco. Y referente a ello, nos dice, ok, listo. Entonces, si el indicador, bueno, les explico. En línea negra está el precio de Bitcoin. En línea azul, aquí no, pero bueno, digamos que está el precio realizado. Aquí está la capitalización realizada. Y en línea naranja está el indicador. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando el indicador va a la parte baja, pues nos dice, y ingresa a esa zona verde, nos dice, establece tu estrategia de comprar de forma mensual. Lo mismo que veíamos acá, solo que esta es una forma más legible. Para mí, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Pero también nos dice, ojo, cuando el indicador empiece a ir hacia arriba, pues te está mostrando un recalentamiento. El precio sube la temperatura, entonces para el que quiere tomar unos beneficios, una utilidad, considere vender parte o lo que desee de Bitcoin. Y en este momento, pues aún estamos lejos de esta zona roja que es la que ha marcado históricamente esos máximos. Cuando, estamos, yo lo llamo recalentados un poco referente a donde compró la mayoría versus donde está el precio de Bitcoin. Con esto no quiero decir que, Juan, entonces tú me estás diciendo que debo esperar a que llegue a la línea roja. No, los creadores de este indicador nos dicen que esto históricamente va a ir bajando por una variación técnica que tiene. La parte baja no se ve afectada, pero la parte alta sí. Y como vemos, sí, claro, históricamente esto ha bajado, nos cazó los máximos en el ciclo pasado, sí, o nos indujo a decir estamos sobrecalentados, pero en este momento seguramente estemos sobrecalentados cuando empecemos a subir del número 4 o de la puntuación Z4, del score 4 o del score 5. Allí es donde, yo en lo personal estaré diciendo, ya creo que estamos sobrecalentados, habrá que, tal vez el que quiera vender un poquito de Bitcoin. Sí, habrá el que un Bitcoin es un Bitcoin y haga como yo he hecho, que me paso los ciclos, o sea, sí que temporizo las entradas, pero las salidas no las temporizo porque no salgo. Entonces me da absolutamente igual que esté sobrecalentado o no. Pero sí que esto, para ese tipo de personas como yo, esto le puede servir para decir, pues quizá ahora me espero a entrar, ¿no? O quizá si tengo que hacer una gran compra, pues quizá me voy a esperar un poco, ¿no? Porque esto ahora mismo van a ser unas monedas. Yo compré en 60.000 en 2021. O sea, y han sido monedas que, si analizo solo la moneda, pues han estado 3 años bajo agua, ¿no? Pero, de nuevo, a mí me da igual, un Bitcoin es un Bitcoin, pero sí que está muy bien este indicador. Y lo venimos tratando desde hace años. Quien tire para atrás, tenemos un podcast que creo que era el 111,
el L111, y ahí se trataban este tipo de indicadores. O sea que no es una novedad de ahora, no es una nueva moda que tenemos ahora tú y yo. No, no, no. Este indicador se ha puesto sobre la pantalla varias veces y ha funcionado. O sea, quiero decir, en este último ciclo ha funcionado también y ha marcado, creo que lo estuve mirando, y si tú hubieras marcado en cuanto penetraba la zona verde esta de abajo, estarías comprando en 24.000. Claro que llegó a 15.000, o sea, 10.000 por debajo, y hubieras dicho, no funciona el indicador. Bueno, míralo ahora en retrospectiva. ¿24.000 te parece un buen precio de entrada? Porque yo creo que está muy bien. O sea, te habría hecho un por 3 ahora mismo. Así que bueno, de nuevo, no en ningún caso es consejo financiero, en ningún caso lo que ha pasado antes tiene que volverse a repetir, pero digamos que el río suena. Entonces puede ser que agua lleve, ¿vale? Escuchad si queréis y si no, pues dejar que el agua pase. Sí, total, Luna. Estos simplemente indicadores que incluso puede fallar en este ciclo. Creo que hemos visto muchos indicadores que han fallado en todos los ciclos. Por ende, para mí, lo importante sí es tener métricas de referencia, pero saber adaptarse a lo que pasa de forma macro en la salud de la industria. Todos estos factores que definitivamente influyen mucho sobre el precio de Bitcoin. Esto es simplemente una ayuda y una referencia, pero les puedo asegurar que en algún momento este indicador, tal vez en una, en dos, en 3 décadas, va a fallar. Los ciclos van a cambiar. Tenemos unos actores determinantes que en este momento pues, son los inversionistas, que yo lo considero la segunda oleada institucional comprando Bitcoin y que seguramente nos hagan varios cambios al ciclo. Entonces, para mí, van a haber muchos cambios. Juan, para cerrar, me gustaría hacer una última pregunta y es, estando como estamos ahora, ¿tú cómo te imaginas los próximos meses? O sea, ¿te atreves a, y no te hablo de que me digas indicación de precio ni nada por el estilo, sino es entendiendo la llegada de estos grandes actores que ahora mencionabas? O sea, ¿te atreves a aventurarte incluso cuando tú lo piensas, cuando estás tranquilo, estás en el gimnasio, donde sea, o paseando? O sea, ¿tú te atreves a aventurar si vamos a ver un ciclo parecido a los anteriores? ¿O para tus adentros a veces piensas y dices, es que esta gente lo puede romper todo en cuanto, o sea, puede romper las reglas, ¿no? Porque de hecho ya las está rompiendo. Y esto es un poco para decir, o sea, ¿llegas a aventurarte en qué momento estamos del precio o ni te atreves para ti mismo? Bueno, mira, yo creo que lo que hemos venido diciendo, hay que guardar mucha humildad y adaptarse a la data que vamos conociendo. A ver, esta semana hemos visto varios reportes macro saliendo de forma negativa, el IPC, el índice de precios al consumidor, al productor, perdón, el tema de las compras minoristas, todo ha salido negativo y eso nos dice que el miércoles Powell va a venir con un martillo a decir tasas más, costo del dinero más alto por más tiempo. Eso restringe liquidez y afecta a muchas cosas, entre ellas el precio de Bitcoin. Pero yo sí me atrevo a decir varias situaciones. Por estadística y siguiendo los ciclos anteriores, esperaría ver el precio de Bitcoin en 6 meses alrededor de los $120,000. Eso en condiciones normales. Rastrearía mucho lo que son las compras de Bitcoin en los ETF, porque esas compras hoy nos favorecen, hoy dan viento en la camiseta al precio de Bitcoin, pero mañana puede que no sea así, porque su conducta será de venta. Hoy su conducta día a día, semana a semana, mes a mes es de compra. Por ende, nos favorece, pero vendrá el momento donde eso cambie. ¿Qué lo hace cambiar? Por lo general, la política monetaria de los bancos centrales. Eso influye, por eso es tan importante este miércoles, que no considero que allí cambien muchas cosas, pero veremos, vienen elecciones presidenciales en los Estados Unidos, eso afecta, tiene variables enormes. Para cerrar tu pregunta, yo he citado o he venido hablando un poco que para mí este ciclo, en este momento estamos en la parte más veloz de ascenso, va a cambiar velocidades cuando los ETF diezmen un poco, bajen un poco lo que están haciendo, vamos a cambiar la velocidad de ascenso. E inclusive vamos a tener algo de retroceso cuando vendan
cuando influyan otras situaciones del mercado, principalmente las macro. Pero yo me he enfocado en decir que este ciclo va a tener 3 picos alcistas o 3 techos, digámoslo así. El primero, este que estamos viviendo, originado por el inicio de los ETFs. El segundo, para mí, va a ser motivado porque se junte el efecto halving, una restricción, una disminución a la oferta. El halving no agrega liquidez, pero sí me saca de forma fija. Es que con el ETF dependemos si compran o venden, pero el halving es una certeza. Con el halving tenemos una restricción, una disminución fija de los Bitcoin que se envían recurrentemente a los intercambios para vender por los mineros. Entonces, allí se va a generar otro pico alcista motivado por esa restricción más las compras de los ETF. Y un tercero, que sería cuando la M2 se desarrolle aún más. Todavía hay mucha contracción, restricción cuantitativa, hay falta de, no de falta de liquidez porque, oh, wow, lo que metieron los bancos centrales en 2020, 2021, 2022, está todavía la mayoría ahí. Y es el resultado del por qué el mercado accionario, Bitcoin, las criptomonedas están al alza, porque algunos dirían, Juan, pero si hay una política restrictiva en este momento monetaria de los bancos centrales, ¿por qué esto? Oye, es que el dinero que metieron no lo han sacado, ese tiene que estar en algún lado. Entonces, allí están mis 3 picos del por qué. Esto es una teoría, puede que se desarrolle o no, mañana la cosa se puede complicar y podemos retroceder de forma significativa. Yo lo que le diría a la gente es, mira, yo he escuchado muchas personas hablar de precio. Las mejores decisiones las toman quienes entienden realmente qué es Bitcoin. Las peores decisiones las toman las que están aquí nomás por el precio. Cuando tú entiendes la utilidad, el por qué Bitcoin es deseable, tú dices, ok, Bitcoin tiene unas características de apreciación al mediano y largo plazo enormes, donde yo continuaré haciendo un DCA a 60, 70, 80, 90 mil, al precio que sea. Que claro, yo tengo por ahí una estrategia de las 4 bolsitas. La cuarta bolsa es mi dinero protector que no se vende, no se toca por décadas, mientras que Dios me la preste, y las otras las voy moviendo. Pero ojo, las mejores decisiones las entiende quién sabe para qué sirve Bitcoin, cuál es su utilidad, porque esa persona va a estar acumulando Bitcoin y le va a ganar a todos los demás. Me ha encantado esta reflexión final. Creo que no podía haber mejor cierre que este, Juan. Te lo agradezco, me ha encantado. Y a mí sí que me gustaría añadir una cosa, 2 cosas. O sea, mis sensaciones. Y el precio mañana se puede ir a 30, ¿eh? O sea, no, lo que diga yo no tiene que ser real. Pero me da la sensación que todavía falta mucho institucional que quiere Bitcoin y todavía no lo tiene. Y aún está tomando la decisión. Y va a haber gente que va a venir luego con prisas. Pero esto está llegando. A mí todavía no me ha escrito mucha gente fuera del ámbito Bitcoin. Y eso me da la sensación que todavía está por despertar, ¿no? Y el retail no tendrá tanto efecto como en anteriores ciclos, pero algo tendrá. Entonces, yo creo que esto tiene que llegar, sobre todo el institucional. Y la parte negativa es que la volatilidad, hemos visto desde que está el ETF, en febrero, ha habido un más $22.000, creo, que he calculado antes, en la vela del mes. O sea, hemos pasado de 40.000 a 60.000 en un mes. Una vela de $22.000. O sea, un 50% en un mes. Cuando los institucionales quieran salir, saldrán con la misma virulencia. Así que, como tú bien decías, quien decida acumular un poquito de esta riqueza digital que se queda al margen de todo y que es como un seguro para muchas cosas, que se prepare, o sea, que estudie bien de qué va esto, porque si entra por el precio, 1, no va a dormir por las noches, y 2, se puede encontrar con unos movimientos de mercado que le hagan sentirse estúpido. Y no es que sea estúpido, es la naturaleza del activo con la suma de estos nuevos actores que llegan y que mueven el mercado, porque de momento Bitcoin es un bebé y en capitalización es enano, aunque esté en el trillón. Entonces, se mueve a placer todavía. Así que
tened cuidado, pensad muy bien por qué estáis aquí y entonces tendréis, digamos, menos problema. Y después os escucháis el podcast de StackSats, que grabé también con Juan, para poder acumular sin dolores psicológicos o sin sentirse mal por la decisión que hayas podido tomar en relación al precio de Bitcoin. Juan, ¿querías decir algo? Una última cosa, una última conclusión. Por supuesto, volatilidad al alza, volatilidad a la baja, como tú ya lo resumiste, Luna. Pero quería decir, sí, hace todavía falta mucho inversor de gran patrimonio por llegar a los ETF. Hay fondos que tienen como requisito que un fondo, un ETF, tenga funcionamiento 3 meses por lo menos para que ellos vayan a invertir. Ahorita hay muchos bancos que están diciéndole a sus clientes, bueno, a ti sí te dejo, a ti no. Hay otros que todavía aún no lo permiten. Eh, Falta mucho, pero mi conclusión va dirigida a esto. En este momento el impulso para mí importante, por lo menos del tercer trimestre del año pasado a donde nos encontramos, lo han dado, ojo, los holders, los entendedores de Bitcoin, aquellos que llevan tiempito en el ecosistema, así no comprendan muy bien, pero que les gusta acumular. Eso es lo que nos muestra la cadena. Nos muestra es que las direcciones que están acumulando están en un momento más alto de lo que sucedía en 2020-2021 cuando fuimos de 10,000 a 60,000. Entonces, los más entendedores son los que están dándole y vienen dándole desde mínimos. Acumule, acumule Bitcoin, acumule. Esa es una fracción. Lo segundo, recientemente los inversores de gran patrimonio. Ahí van. Vienen llegando, ya mostramos los números de forma relevante. Pero aquí hace falta un actor por llegar. Tú lo decías en parte. El nuevo retail, las nuevas masas minoristas, aún no nos están llamando. Oye, Juan, ¿será que es un buen momento para comprar Bitcoin ahora sí? Esas nuevas masas no han llegado. Por ende, vamos a afrontar momentos en que o se vienen tiempos en donde es un poquito complicado hablar del precio de Bitcoin, porque aquí es donde llega la gente que lastimosamente, digamos, va a comprar en la parte más alta y va a ver el bajón. Allí hay que andar con cuidado cuando se habla con el precio de Bitcoin porque vamos hacia ese lado y lo que suele ocurrir es que mucha de esa gente se queda, pero otra se va con una mala experiencia. Entonces, pues hay que tratar de evitar eso. La especulación es así. Cada quien compra Bitcoin donde lo merece, decimos muchos, pero va a pasar eso y va a haber la gente que se lleve la mala experiencia de Bitcoin. Pero bueno, así es esto. Juan, me ha encantado esta conversación y ya tengo ganas de nuestra siguiente charla. Espero que sea pronto, o al menos por el directo, o que encontremos la excusa perfecta y también que nos veamos pronto en persona, que ahora ya empezamos a sumar años y no puede ser. Tenemos que volvernos a ver pronto. Juan, muchísimas gracias. Bueno, a ti, Luna, por la invitación y por de verdad aplaudirte, aplaudirte. Yo me imagino que muchos te vienen a decir eso mismo, pero la labor que haces, educando realmente sobre el protocolo, sobre la utilidad de Bitcoin, es enorme. Creo que eres una bandera para muchos en el habla hispana. Mm, Otros hablamos más de precio, nos enfocamos en otras cosas, pero en la labor que haces tú con, bueno, junto con la gente de Estudio Bitcoin, del directo que hacen, 2140, pues de verdad es de aplaudir. Cada uno lleva su bandera y yo me alegro de cómo la llevas tú porque da gusto escucharte también a ti. Juan, abrazo grande. Vale, chao. Y hasta aquí el podcast con Juan, que me encanta ir reencontrándome con él y que acepte todas las invitaciones que le hago. Tuve la suerte de conocerle hace unos años en El Salvador, creo que fue en mi primera escapada, y es un gustazo. Es un gran tipo, es como le veis, y es encantador. Entonces, nada, le mando un abrazo. A mí me encanta verle, sobre todo cuando se agita el precio, es buenísimo la claridad que aporta, lo fácil que lo hace, ¿no? Y que no te tira datos, te puede dar en algún momento su opinión, pero es una opinión formada en todo lo que hace cada día. A veces cuando le pido citas de, oye, ¿cuándo podemos grabar? Hay unos días donde él publica vídeo y esos días y los que rodean un poco a esos días está súper ocupado porque me dices que lo tengo que preparar todo, tengo que estudiar, tengo que ver qué está pasando y eso cada semana. Entonces,
Es alguien a quien yo valoro un montón y agradezco su trabajo en la comunidad hispana y tenemos mucha suerte de tener a alguien como él, que te hable de precio, pero con detalle, profundidad y con la mayor base que se puede tener, que es la de las métricas de cadena, los datos macro y los fundamentales de cada momento. Así que si no le seguís todavía, no sé qué hacéis, no siguiéndole, tenéis el link en la descripción, os animo a que lo hagáis y que le mandéis un saludo. Ya con esto sobre la mesa, ahora vamos a por el Afterpod con la sección de valor por valor. La sección de valor por valor está patrocinada por la tienda de oro y plata de inversión, la Dobla Bullion, lugar donde podrás apilar también dinero duro físico para poner al lado de tus satoshis. Yo cada año apilo unas monedas concretas de plata de 1 onza y aparte intento hacerme siempre con alguna de oro, que es bastante más cara. Hay varias monedas con las que animarse, cada una con su historia, y por ello he desmenuzado las Krugerrand y los pandas en las últimas 2 secciones. Pero hoy vengo con algo distinto. Como te decía, yo cada año intento repetir una colección de monedas de plata para ir teniendo poco a poco las ediciones de cada año, porque le va cambiando el número. En mi desconocimiento siempre compraba un poco las que más me sonaban e intentaba rondar las 10 monedas aproximadamente, ¿no? Lo que serían unos 250 euros. Y como ya me olía que estaba disparando sin saber, le pregunté a Rafa Ramos de la Dobla, @RafaRamosBrito en Twitter, cuáles podían ser una buena opción para ir acumulando. La respuesta no fue tal, fue más como una apertura de madriguera a la que creo que voy a dejarme caer en algún momento. Y yo voy a compartir lo que me dijo. Me dijo lo siguiente: el inversor compra la plata más barata en cada momento y luego suele irse a monedas que le dan más placer o con las que cree que tiene mayor potencial de revalorización en el mercado entre particulares. Te hago una clasificación rápida tratando de ir de más invertibles a más coleccionables. Primera categoría: monedas de inversión empaquetadas de fábrica en tubos, muy conocidas, de tirada ilimitada y diseño fijo. Y aquí tenemos American Eagles, Maples, Filarmónicas, Britannias, Canguros y Krugerrands. Aquí es donde yo caía siempre, por lo que veo, es decir, en el lado más invertible. Segunda categoría: monedas de inversión menos conocidas de tirada ilimitada y de diseño fijo. Arcas de Noé y elefantes de Somalia. Bien. 3. Monedas de inversión muy conocidas de tirada limitada y diseño fijo. Libertades o dragones rectangulares de la Perth Mint. Perfecto. 4. Monedas de inversión muy conocidas de tirada ilimitada y diseño cambiante. Los pandas. Aparecen los pandas. Quinta categoría: monedas de inversión menos conocidas, tiradas limitadas y de diseños cambiantes. Los koalas, cocaburras, emu australianos, brumbis australianos, leones checos y otras. Y por último, la sexta categoría que Rafa me da es New Kids in the Block, los nuevos chicos del barrio. Muchas cecas tratan de lanzar la próxima gran moneda de inversión. Y aquí me pone como nota Cruz de Malta de la Pressburg Mint, Phoenix, The Bull Mint, etc. Entiendo que las invertibles serán las más vendibles después, cuando quieras desinvertir, pero como esto es algo que no tengo intención de vender, quizá voy a echar un vistazo a los New Kids in the Block, me ha gustado este nombre, y me haga con alguna de ellas. Si eres metalero de la plata y tienes alguna opinión al respecto, me encantará leerte o escucharte en una nota de voz que en la publicación que he hecho del L220 en Telegram. Y también, si crees que valdría la pena algún día hacer algún documento específico de esta parte más metalera, pues házmelo saber también. Vamos ya, me encanta esta sección, o sea, estoy encantado de que la Dobla Bullion quiera apoyar este pod y que vaya haciendo estas secciones de píldoras metaleras. Estoy aprendiendo un montón. Vamos ya ahí con la sección de Value for Value, con los contravalores que he recibido ni en la última semana, porque publiqué el de Arcad el martes, así que hace 5 días. Han sido los de Coffeeman, Satoshi Head, STR Hodler, Halcoin, Santoshi Nakamocho, siempre está ahí, no falla,
Quentin, Diego Soyu, me ha explicado una anécdota muy buena, a ver si ahora la cuento. Batiscafo, Anondep y luego también 2 usuarios más que no tienen el nombre cambiado en Fountain. Si no lo sabéis, en Fountain, aparte de poderme enviar contravalores, es una aplicación excelente para llevar el control de los podcasts que escucháis y también cada tanto van regalando sats por escuchar, por cada minuto que escuchas. Así que si no tenéis satoshis es una ideal opción para empezar a acumular un poquito. Es de forma custodial, pero luego eso lo podréis retirar en algún momento que queráis a la wallet que vosotros tendréis de autocustodia y que os vaya bien, claro. Bueno, voy a explicar rápidamente la historia de Diego Soyu y es que también es alguien que no falla, me envía siempre contravalores, mensajes, etcétera. Y el otro día tuvo una relación, habló con alguien nuevo, digamos, en Telegram, y esa persona le reconoció y dijo: ah, ya decía yo que me sonabas, te he escuchado tu nombre en la parte final de los podcasts de Luna. Me envió la anécdota y me hizo bastante gracia, así que bueno, yo le agradezco a él y para mí un honor mencionarle porque es que siempre está ahí y además tenemos algún intercambio de mensajes por privado y da gusto estas relaciones que se van creando con los oyentes. Yo hoy lo dejo por aquí porque la lectura de los boosts, los zaps y la escucha de las notas de voz que ya me habéis ido haciendo llegar, lo realizaré pronto en un nuevo formato de Value for Value que se independizará un poco del podcast y al que se unirá un gran colaborador. Así que con este mensaje misterioso, si nada se tuerce, te saludo esta semana con un pod muy especial.